Si te dijera que hubo un grupo tan extremo que hasta Robespierre les tuvo miedo. Imagina esto: París, 1793. Las panaderías están vacías, los precios suben y el pueblo está hambriento y furioso, esperando que algo explote. Entonces aparecen ellos. Jacques René Hebert era un incendiario con una imprenta. Desde su diario, Le Père Duchesne soltaba gritos en tinta, llenos de rabia, ironía y sátira callejera. Junto a él, los Cordeliers, agitadores radicales, devotos de la guillotina y obsesionados con purgar la revolución desde dentro. Querían guillotinar, querían requisar, querían rehacer Francia a su manera. Pero ¿quiénes eran estos fanáticos del caos? ¿Y cómo pasaron de tener al pueblo en la palma de la mano a perderlo todo en cuestión de semanas? Hoy hablaremos de los hebertistas, aquellos revolucionarios que fueron demasiado lejos, incluso para la propia revolución. Hola, soy Sergio Pedro Viejo, soy abogado y politólogo y un aficionado a la historia más. En este canal hablamos de los momentos más interesantes de la Revolución Francesa y del Imperio, con la colaboración de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos. Bienvenidos ahora sí a una época de intriga, ambición y poder. Bienvenidos a la era napoleónica. Antes de la caída de la monarquía francesa, el 10 de agosto de 1792, Jacques René Hebert era apenas un nombre más entre los muchos que rondaban los cafés y los clubes de París. No tenía poder, ni cargos, ni influencia. Era un periodista pobre, un hombre que había pasado años sobreviviendo como podía con la obstinación de quien se niega a rendirse. Nació en 1757, en Alençon, en el seno de una familia burguesa. Su infancia fue tranquila, hasta la muerte de su padre. Su madre lo envió al colegio jesuita con la esperanza de que siguiera una carrera religiosa o jurídica, pero un escándalo truncó esos planes y abandonó su ciudad natal para probar fortuna en París. Allí conoció la pobreza en carne viva, pasó hambre, sufrió humillaciones y aprendió lo que era sobrevivir sin tener nada. Todo cambió a finales de 1789, cuando gracias a un amigo publicó su primer panfleto, La linterna mágica. No fue un gran éxito, pero le bastó para entrar al mundo de la prensa revolucionaria. En 1790 lanzó su periódico, Le Père Duchesne, impreso por Denis Tremblay. Allí conoció su estilo, un lenguaje claro, directo, grosero y lleno de expresiones populares. No escribía como un intelectual, sino como un hombre del pueblo. El periódico se volvió un reflejo del sentir de la calle. Hebert no imponía ideas, sino que las recogía y las amplificaba. Por eso conectó también con los sans-culottes, los artesanos y los obreros de París. Aunque en política fue evolucionando, siempre defendió una democracia directa, donde el pueblo pudiera elegir y revocar a sus funcionarios. En 1790 aún pensaba que el rey podía convivir con la revolución. Pero todo cambió al año siguiente. La huida frustrada de Luis XVI y las intrigas de la corte lo convencieron de que no había reforma posible. En junio de 1791 apoyó activamente al Club de los Cordeliers, uno de los focos más radicales del movimiento revolucionario. Firmó la petición que exigía la destitución del rey y fue arrestado junto a su primer impresor Tremblay. Pero lejos de silenciarlo, aquello lo hizo mucho más popular. Al salir de prisión volvió con más rabia. El verano de 1792 fue un punto de inflexión. El país vivía una crisis profunda. La guerra contra las potencias europeas, el hambre, la inflación y la desconfianza hacia el rey habían llevado a la revolución a su límite. Hebert, en sus artículos, llamó al pueblo a levantarse contra el traidor Capetto. El 10 de agosto de 1792, la insurrección parisina asaltó el Palacio de las Tullerías. El rey fue depuesto y la monarquía llegó a su fin.
Luego, pese al júbilo, él pisa el freno. No se declara abiertamente republicano hasta el 21 de septiembre, cuando la república deja de ser esa palabra y se convierte en un régimen. La Comuna y el Consejo Ejecutivo Provisional organizaron diferentes misiones hacia las provincias, con el objetivo de reclutar voluntarios y asegurar los recursos necesarios para la defensa de la patria. Entre los enviados destacamos a 3 personajes que conformarán el núcleo hebertista: Momoro, Vincent y Ronsin. Antoine-François Momoro era el más veterano de los 3. Su ascenso político se acelera tras la huida del rey en junio de 1791. Momoro asume entonces la edición de la impresión del periódico oficial de los Cordeliers, donde relata los acontecimientos ocurridos entre la fuga real y la masacre del Campo de Marte. Firma la célebre petición del 17 de julio y deja un testimonio vívido de aquella jornada. Su militancia le cuesta el arresto, aunque recupera su libertad gracias a la amnistía de septiembre. El 30 de julio, su sección, Le Théâtre Français, aprueba la eliminación de las distinciones entre ciudadanos activos y pasivos, reflejando el impulso igualitario del momento. No sorprende, entonces, que el 11 de agosto sea nombrado impresor oficial de la nueva comuna y poco después elector en París. Su misión más destacada tiene lugar en Vernet, donde distribuye una propuesta de declaración de derechos que reconoce las propiedades industriales y deja abierta la futura regulación sobre la propiedad territorial. Para algunos se trata de una audaz medida de justicia social, para otros de una ley agraria disimulada. El escándalo se propaga rápidamente y los sectores moderados de París la exhiben como una amenaza. Momoro se defiende, no pretende abolir la propiedad, sino exigir justicia en el precio de las subsistencias y una relación equitativa entre trabajo y pan. Pero sus matices se pierden en medio de las agitadas aguas revolucionarias. La desconfianza hacia la comuna crece. Frente a la tormenta provocada por los sucesos de Vernet, la misión de Vincent transcurre con un perfil mucho más sereno. Nacido en París, hijo de un conserje de prisión, joven, pobre y tenaz, había ascendido en el Club de los Cordeliers hasta ser elegido secretario inspector en 1791. Tras ser arrestado luego del Campo de Marte, reaparece en 1792 como miembro de la Comuna y elector departamental. En septiembre parte junto a André Pacifique Peyre hacia Saint-Étienne, Eure y Orne. Entre el 1 y el 12 de ese mes recorren diversos pueblos reclutando hombres y acopilando recursos, hasta llegar a Rambouillet. Allí enfrenta su primera gran prueba, un tenso conflicto entre los electores del cantón y las autoridades municipales, provocado por la presencia de supuestos realistas encargados de administrar las tierras del dominio real. Durante 3 días, Vincent media incansablemente. En esta ocasión se inclina por los moderados, apoyando al municipio y logrando la reconciliación. Su actuación contradice la imagen que circula en París. No todos los comisarios propagan el desorden, algunos, como él, lo contienen. De Rambouillet parten hacia Lençon, donde encuentran una ciudad alterada por la carestía de alimentos y la rivalidad abierta entre la administración departamental y el municipio. Vincent y Peyre intervienen nuevamente, esta vez también del lado municipal, acusando a ciertos administradores de fomentar la escasez. Su postura recibe el respaldo de la Asamblea General de Ciudadanos. Sin embargo, el departamento, molesto, escribe a Roland denunciando que los comisarios habían sembrado la agitación y que su partida le devolvió la calma. La acusación exagera, el malestar era previo y el propósito de los enviados había sido restablecer el orden. En cualquier caso, el episodio no alcanza la resonancia de lo ocurrido en Vernet. La tercera misión destacada fue la de Charles-Philippe Ronsin. Nacido en Soissons en 1751 y formado por los oratonianos, Ronsin había servido como sargento de infantería antes de dedicarse a su verdadera pasión, el teatro.
Su vocación literaria lo llevó a escribir comedias en tono patriótico y moral, y aunque su éxito en los escenarios fue limitado, esa experiencia forjó en él una retórica encendida y una inclinación natural hacia la acción dramática, rasgos que más tarde marcarían su carrera política. Antes de 1792, Ronsard se movía en los márgenes del poder, cultivando relaciones con figuras influyentes del París revolucionario. El 1 de septiembre parte junto a Sébastien Lacroix en misión encomendada por la Comuna y el Consejo Ejecutivo Provisional. Durante los primeros días sigue las directrices de su compañero, pero el 10 de septiembre decide separarse para regresar a su ciudad natal, donde lo espera una situación crítica. Encuentra un campamento de voluntarios exhausto, mal abastecido y al borde de la indisciplina. Ronsard interviene con energía y método, reorganiza la intendencia y asegura los víveres, impone el orden y la disciplina sin recurrir a la violencia desmedida. En pocos días logra transformar el desánimo en eficacia, restablece la confianza entre los soldados y devuelve al destacamento a una apariencia de cohesión. Su éxito, aunque limitado en escala, es concreto y visible. Ese logro marca el inicio de su ascenso. A finales de septiembre, Ronsard es nombrado comisario general en el Ministerio de Guerra, cargo que le permitirá vincularse estrechamente con las redes más activas de la revolución. Su reputación como organizador eficiente y patriota convencido crece rápidamente. El invierno entre 1792 y 1793 fue un momento donde se forjaban alianzas y se afilaban las ideas que pronto llevarían a los días del terror. En París había un ambiente histórico y eléctrico, donde los clubes, ministerios y en las secciones populares se afilaban las ideas políticas, y en medio de ese caos, tres hombres, Ronsard, Vincent y Montmoreau, comenzaron a escribir su propia historia. Durante los primeros meses de la República, Ronsard había soñado con su escaño en la Convención. Contaba con la amistad de Danton, pero las urnas fueron implacables. En las votaciones de septiembre de 1792 no superó los 3 votos. A esa decepción se sumó la renovación de su comisión militar, pero el 25 de septiembre llegó su salvación. Fue nombrado comisario del Ministerio de Guerra. Allí desplegó su talento organizativo, cumplió con celo y en octubre representantes de la Convención escribieron desde Lille elogiando su labor junto a Robert de la Barre. Este reconocimiento encendió su ambición. Quiso más: el puesto de comisario ordenador, eje de la intendencia de un ejército. El contexto le favoreció. En octubre, Jean-Nicolas Pache asumió la cartera de guerra y abrió las puertas a una administración sans-culotte. Ronsard viajó a París, rechazó cargos menores y fijó su mirada en el ejército de Dumouriez, en Bélgica, donde el viejo Malus, un veterano del antiguo régimen, ocupaba el puesto que ansiaba. Publicó un panfleto celebrando la victoria en Jemmapes, alabó a Dumouriez y atacó a Malus, y entre líneas se presentó como su sucesor natural. La suerte le sonrió. Estalló un conflicto entre Dumouriez y Pache sobre los contratos militares, y Malus fue destituido. El 23 de noviembre de 1792, Ronsard fue nombrado comisario ordenador del ejército de Bélgica. Parecía el triunfo de un sans-culotte ascendente. Pero su cargo era una trampa. Sin experiencia administrativa y rodeado de enemigos fieles a Dumouriez, Ronsard enfrentó un ambiente hostil desde el primer día. El abastecimiento militar se deterioró y el general lo responsabilizó. Ronsard replicó con cartas encendidas, denunciando las fanfarronadas de Dumouriez y advirtiendo de su deriva dictatorial. En enero de 1793 Dumouriez contraatacó. Llevó a París informes demoledores contra el ministerio y su dramaturgo sin oficio administrativo. El 2 de febrero cayó Pache y el nuevo ministro, Bernonville,
aliado del general, apartó a Ronsin del frente belga. Durante semanas Ronsin se quedó sin distintivo y viendo cómo su estrella se apagaba. La traición de Dumouriez cambió el tablero. Sin duda este es un evento que merece su propio vídeo, así que seguid atentos al canal. El caso es que Bugeaud, el nuevo ministro de guerra, incorporó a Ronsin de nuevo como empleado del ministerio y lo envió a las costas de La Rochelle. Su misión era reorganizar el ejército que tenía que hacer frente a la rebelión de la Vendée. Mientras tanto, Vincent consolidaba su posición en los pasillos del Ministerio de Guerra. Con la llegada de Pache en octubre de 1792 ingresó como subjefe de la oficina del personal, desde donde probablemente impulsó la carrera de Ronsin. Cuando Bernonville reemplazó a Pache, también él fue destituido, pero su suerte cambió en abril de 1793, cuando Bugeaud lo nombró secretario general de la Policía Militar, el segundo cargo más influyente del ministerio. A sus 26 años, Vincent tenía en sus manos el control del personal, los ascensos y los nombramientos, el poder real tras las bambalinas del ministerio. Por su parte, Momolo afianzaba su poder desde la calle. Su imprenta, su presidencia en la sección del Théâtre Français y su papel en el departamento de París lo convirtieron en un referente de la democracia local. En diciembre de 1792 presidió las sesiones que juraron la muerte del rey y en enero de 1793 representó al departamento de París como testigo en la ejecución de Luis XVI. El 10 de marzo de 1793, cuando el gobierno revolucionario trató de aplicar el decreto que ordenaba la leva de 300.000 hombres, en la región de la Vendée, este reclutamiento forzoso despertó una furia inmediata. Los campesinos, agotados por impuestos, apegados a su religión y desconfiados del nuevo régimen, se alzaron en armas. Muy pronto la revuelta dejó de ser una simple protesta rural y adoptó un carácter claramente realista y religioso. Nobles, monárquicos y clérigos refractarios asumieron la dirección del movimiento, transformando a la Vendée en el corazón de una contrarrevolución interna. Cuando el levantamiento de la Vendée se extendió entre Nantes y La Rochelle, el gobierno revolucionario, preocupado en las guerras del Este, descuidó un frente importante, y es que esa región y esos puertos estratégicos podían servir como una alternativa a Inglaterra para concretar la invasión de Francia. Ronsin, antiguo militar, se dedicó a labores de reorganización de la intendencia, mientras que Momolo, impresor, se dedicó a la parte política de difusión y propaganda. Juntos impulsaron la idea de que esta guerra contra este enemigo interno debía afrontarse con la misma determinación que las guerras contra las potencias extranjeras para salvar la República. Pero la situación que se encontraron era un desastre. Los ejércitos republicanos carecían de coordinación, los caminos eran inseguros y las comunicaciones precarias. Ronsin y Momolo se instalaron en Saumur, junto a Parein y Grammont. Formaron la llamada Comisión Central de Saumur, un organismo de representantes en misión que pronto se transformó en el verdadero centro de las decisiones militares. Mientras esperaban la llegada de Byron, nombrado comandante del ejército de las costas de La Rochelle, Ronsin realizó una gira de inspección y envió a París un informe contundente en el que exigía actuar con rapidez y sin trabas burocráticas. Pero el vacío de la autoridad complicaba todo. Byron, la aristocracia convertido en general republicano, llegó enfermo y escéptico. Recelaba de los comisionarios civiles y desconfiaba de los sansculottes, que, según él, fomentaban la indisciplina. La reunión entre Byron y la Comisión Central de Saumur fue tensa y terminó sin acuerdo. El general rechazó el plan de operaciones de Ronsin y se retiró a Tours. Pocos días después, las tropas insurgentes derrotaron a las fuerzas republicanas en Douai y Montreuil. El 9 de junio tomaron Saumur. El desastre multiplicó las tensiones.
Byron achacó la derrota a la actitud de los comisarios políticos, mientras que estos le reprochaban ser un traidor y un cobarde. La ruptura se volvió irreversible cuando Byron encarceló a Rossignol. Y en Rossignol había participado activamente en el asalto de la toma de la Bastilla. Este evento sirvió para que Ronsin y Momoro demostraran ante el Comité de Salud Pública que Byron era un infiltrado de la nobleza y un quintacolumnista, un traidor. De hecho, Ebert y Marat se significaron en este caso, denunciando el evento o el acontecimiento en sus respectivos periódicos. Al poco tiempo, el Comité de Salud Pública decidió destituir a Byron, lo que significó una gran victoria política para Ronsin y Momoro y una constante humillación para los miembros más moderados, como Philippot, quien jamás les perdonaría a estos tal humillación. Mientras tanto, otro conflicto debiría al mando republicano: el destino de los veteranos del sitio de Maguncia, recién llegados del frente oriental. Philippot, desde Nantes, proponía utilizarlos para atacar desde la costa. La comisión de Saumur defendía emplearlos en una ofensiva desde el interior. El Comité de Salud Pública, indeciso, convocó a un consejo de guerra en Saumur para el 2 de septiembre. El debate fue acalorado y terminó imponiéndose el plan de Nantes, que preveía un ataque conjunto el 11 de septiembre. Sin embargo, la operación fue un desastre. Las comunicaciones fallaron, las divisiones actuaron sin coordinación y Salvol ordenó una retirada prematura que desbarató toda ofensiva. Los insurgentes se reagruparon y la oportunidad se perdió. Nadie aclaró quién había dado la orden de retirada, y Philippot utilizó la confusión para acusar a Ronsin y a Rossignol de haber provocado el fracaso por su incapacidad y por su desorganización. La causa general de los fracasos en la Vendée no fue un hecho individual, sino la propia estructura del mando. Apenas había líneas comunicaciones y las líneas estaban demasiado fragmentadas. Esto propiciaba desavenencias entre los comités y una mala organización. Solo a partir de octubre, cuando se impuso un mando unificado, la situación comenzó a cambiar. El 5 de septiembre de 1793 la presión popular triunfa. El terror deja de ser una amenaza y se convierte en política de Estado. En semanas se levanta su armazón. El 17 de septiembre la ley de sospechosos abre paso a las detenciones masivas. El 29 el máximo general fija precios y salarios. El 10 de octubre la convención proclama el gobierno revolucionario excepcional y centralizado. Le siguen los grandes juicios. María Antonieta en octubre, los girondinos en noviembre. En el Ministerio de Guerra, Vincennes aprovecha el momento para limpiar el aparato. El 16 de septiembre ordena excluir a todo funcionario sin aval patriótico. El 5 de octubre amplía la purga a lafayetistas, brisontinos y moderados. La depuración avanza con aplausos en París, aunque con resultados desiguales. El otro frente de disputa entre jacobinos y cordeliers es la designación del mando del nuevo ejército revolucionario, encargado del abastecimiento de París y de reprimir a los propios especuladores. Se enfrentan Ronsin, apoyado por el Ministerio de Guerra, y Henriot, apoyado por el Comité de Seguridad General. Lacaille decide y Ronsin se alza con el poder. Una vez designado, organiza el ejército, que está en pocas semanas listo para marchar hacia Lyon. Ebert exige que las cabezas de la reina y los girondinos rueden en 8 días. El 3 de octubre la convención ordena el procesamiento, el 14 comienza el juicio. Ebert testifica con ferocidad, acusa a la reina de incesto, de tener relaciones sexuales con su hijo. La reina se niega a responder directamente, pero morirá el 16 de octubre. El 31 caen los 22 girondinos, fin de un ciclo y el salto en la espiral punitiva. En Brumario, la descristianización estalla en París.
Se cierran los templos, los clérigos son obligados a jurar la Constitución. El gobierno teme perder a los católicos patriotas y tras unos días de tolerancia impone límites. El 4 de diciembre, 14 de Frimario, aprueba la ley del gobierno revolucionario, que somete a toda autoridad local a los comités nacionales. Este trimestre se cierra con un equilibrio tenso. El terror ya es ley. Los sansculottes ven realizadas algunas de sus demandas, como la ley de Maximus o la constitución del ejército revolucionario, pero los cordeliers no han conseguido auparse del todo en el poder, simplemente han sido los transmisores de estas demandas de los sansculottes. Asimismo, el Comité de Salud Pública ha centralizado un poco más su poder y ha consolidado su hegemonía política. Entre el final del verano y el inicio del otoño de 1793, el descontento contra la Convención y sus comités se extendió por todos los frentes. En las secciones hervía por 4 motivos: la carestía, la demora del Máximo, la tardanza en crear el ejército revolucionario y la lentitud judicial con la reina y los girondinos, así como las restricciones impuestas. A la izquierda, los senadores Terrouge y Leclerc atacaban el poder central, pedían renovar la convención y desconfiaban del terror como herramienta burocrática. La Comuna, por su parte, razonaba que la ley de sospechosos habría restar autonomía a los comités seccionales. Y dentro de la propia convención surgían grietas, sospechas sobre Danton, Barrère, Thuriot y Chabot, y maniobras para alterar el equilibrio del Comité de Salud Pública. En este clima, Hébert decidió apartarse de los maximalismos de los Enragés. Sin embargo, sí tenía críticas para con el sistema. En el Club de los Jacobinos propuso reformar a los comités. En el Club de los Cordeliers, decididamente propuso eliminarlos. Prefería que un poder central se hiciera cargo por completo del Ejecutivo. Al fin y al cabo, ¿quién gobernaba en la República? Los Cordeliers subieron el tono. El 18 de septiembre presentaron a la Convención una petición redactada por Vincent para restringir a los representantes en misión y recuperar la autoridad de los comisarios de la República. El fondo era claro: defender la esfera del Ministerio de Guerra, donde Vincent tenía la influencia. Rechazara la propuesta, estalló su cólera. Advirtió de una nueva jornada, de una nueva journée, si no se organizaba el Ejecutivo, y el 20 de septiembre, en los Cordeliers, atacó al comité, salvando solo a Robespierre, Collot y Billaud-Varenne. Sin embargo, esta propuesta de reorganización del gobierno no gustó para nada a Robespierre, quien en la propia convención pidió que se le ratificara el apoyo, moción que ganó sin muchas dificultades. Asimismo intervino en el Club de los Jacobinos, criticando la propuesta Cordelier y calificándola de maniobra contra el Estado. El 14 de octubre, otro aviso. Funcionarios postales confiscaron los números del Epée de Duchesne por denigrar a la convención. La sanción se revocó pronto, pero el gesto fue claro. Hébert denunció el hecho en los Jacobinos el 20 de octubre, y Momoro, David y hasta Chabot reclamaron libertad de prensa. Aún así, Hébert entendió el mensaje. Desde fines de vendimiario hasta brumario suavizó sus ataques al gobierno y centró el fuego en los brisontinos, los acaparadores, la reina, y habló sobre el proceso de descristianización. En resumen, durante otoño de 1793, Hébert y su entorno aprendieron los límites del juego. Podían presionar, no desafiar abiertamente. El comité había impuesto su línea. Tensión controlada, sin cruzar las fronteras que separaban la crítica revolucionaria de la amenaza institucional. Hola, soy el Sergio Editor, y sí, sé lo que estás pensando. Mayo, Frimario, Ventoso, Germinal, ¿qué es esto? Y sí, es que en la Revolución Francesa se cambió el calendario por un calendario revolucionario
que rendía homenaje a elementos de la naturaleza y sobre todo muy ligado también con las cosechas y demás. Entonces las fechas son un poco un lío. Para intentar simplificarlo he creado con la ayuda de una aplicación de inteligencia artificial una aplicación de equivalencias, que os dejo el link en la descripción. Simplemente tenéis que introducir vuestro correo y la podéis usar de forma libre, donde viene todo explicado. Sin embargo, sí que resultará interesante hacer más posts y más reels y contenido sobre el calendario y explicando un poco cómo funcionaba el tiempo, que cambió radicalmente en la revolución. Así que nada, os dejo el link en la descripción y seguir disfrutando del vídeo. Aquellas divisiones que se habían producido en el ejército de las costas de La Rochelle enfrentando la rebelión de la Vendée no se acabaron con la guerra, sino que simplemente cambiaron de escenario. Para octubre de 1793 todos sus protagonistas ya se encontraban en París. Philippot llevó a cabo una campaña de desprestigio contra Jean Rossignol, y la convención debatió incluso su expulsión. El terreno estaba listo para una nueva disputa entre los Cordeliers y los más moderados. El 9 de septiembre, Ronsin y Momolo enviaron a la Comuna una carta defendiendo la política de tierra quemada aplicada por Rossignol. Bourdon los denunció por tal barbarie. 2 días después, Robespierre cortó en seco un intento de réplica de Bourdon en los jacobinos, advirtiendo contra las divisiones entre los republicanos. Pero el fuego seguía. A fines de mes, Philippot avivó la polémica con la tercera parte de su Compte Rendu, un ataque feroz contra los intrigantes de Saumur, acusando a Rossignol de incapacidad y a Ronsin de lucrarse con la guerra. También denunció su influencia en el Consejo de Guerra del 2 de septiembre y llevó documentos al Comité de Salud Pública, que se negó a recibirlos. La réplica vino de Momolo, recién llegado a París. El 9 de octubre presentó en los jacobinos un informe que culpaba al plan de Philippot del 1 de septiembre de las derrotas posteriores. Lo repitió ante el comité, que autorizó su impresión. Panfletos a favor y en contra inundaron París. La Vendée se convirtió en una guerra de plumas. De regreso a la capital, Philippot preparó su cuarta entrega, pero el 27 de octubre aprovechó una denuncia de la Sociedad de Tours para lograr que la convención creara una comisión de investigación contra Rossignol y Ronsin. Al día siguiente, sin embargo, las victorias en el oeste le quitaron fuerza. Barrère logró anular la comisión. Philippot, frustrado, publicó su panfleto en Brumario, el más virulento. Tras esa noche, el escándalo se enfrió temporalmente. La descristianización y el caso Chabot ocuparon los titulares, pero el 6 de diciembre, Philippot reanudó la ofensiva con un nuevo panfleto ante el comité, reavivando la guerra. La Vendée, aquella rebelión que había servido para movilizar a todas las fuerzas republicanas contra los vestigios de un antiguo régimen que se negaba a morir, había provocado también la división completa entre estas mismas fuerzas. Ronsin representaba la energía imparable de los Sansculottes, mientras que personajes como Philippot representaban las alas más moderadas del mismo, y la convivencia parecía imposible. Solo podía quedar uno. El proceso de descristianización no estuvo liderado solo por el movimiento Cordelier. De hecho, Hebert en unos inicios trató de vincular la figura de Jesús con los Sansculottes, esta figura redentora de las clases oprimidas. Esta idea estaba muy influida por su propia vida personal y familiar, y es que él de hecho estaba casado con una antigua monja. Hebert era más anticlerical que ateo, de hecho negó serlo. Veía a la institución de la Iglesia como un impedimento, como una rémora del antiguo régimen que impedía poner la revolución en marcha, y solo se subió al carro de la descristianización cuando éste parecía imparable. A fines de vendimiario la comuna vacilaba. La chispa vino de Fouché, que desde la Nivelle impulsó medidas radicales.
Chaumet, recién regresado de Nevers el 26 de septiembre, propuso coordinarse con él. Entre octubre y comienzos de noviembre se sucedieron medidas dispersas, prohibición de fiestas no cívicas y adopción parcial del nuevo calendario, restricciones al culto fuera de templos, veto a la venta de objetos religiosos y retirada de las imágenes sagradas de los cementerios. El 17 de Brumario, el 7 de noviembre, el arzobispo Gobel renunció públicamente al sacerdocio. La presión no vino de la comuna, sino del club central, Clots, Proli, Desfus, Pereira o Rubisson, con Momoro y Chaumet como intermediarios. 3 días después, el 20 de Brumario, el 10 de noviembre, se celebró en Notre Dame la fiesta de la razón. Para el 1 de Frimario, el 22 de noviembre, 34 secciones habían cerrado templos o declarado su renuncia al catolicismo. El 3, la Comuna decretó el cierre general de las iglesias de París. La convención reafirmó la libertad religiosa el 6 de diciembre. El episodio dejó heridas políticas que reavivarían las luchas de diciembre y enero. La frustración de Roncin y Vincennes tras su excarcelación para con la situación política se hizo evidente en sus discursos del 14 de Publioso, el 2 de febrero, donde reclamaban un juicio público que enfrentara a acusadores y acusados. 2 días después, acudieron a los jacobinos para exigir que el tribunal revolucionario los juzgara de inmediato. Al día siguiente, varias secciones respaldaron la petición insistiendo en que el pueblo debía verlos comparecer ante la justicia junto con sus denunciantes. En los días siguientes se multiplicaron los ataques contra los dantonistas. Carteles, reuniones y peticiones pedían la expulsión de Philippot y sus aliados en lo que sería toda una depuración de la montaña. Los Cordeliers prepararon incluso un texto dirigido a la convención, enumerando los crímenes de la facción de Philippot. El viento parecía estar a favor cuando se publicó un informe en el que se refutaban las acusaciones de Philippot contra Roncin durante la guerra de la Vendée. Pero poco después estalló el caso Vincennes cuando éste trató de entrar en el club jacobino. Por iniciativa de Momoro, presidente del comité de membresía, presentó un informe favorable a su admisión, pero sin autorización formal. El texto fue devuelto y se exigió a Vincennes abandonar la sala. Aquello hirió su orgullo y deterioró la reputación de Vincennes con Momoro. El 26 de Pluvioso, la sesión se cerró con una amonestación, pero la candidatura quedó muerta. La ruptura entre jacobinos y Cordeliers fue inmediata. El 12 de febrero, en el local Cordelier, Momoro denunciaría un sistema de maquinaciones contra los verdaderos patriotas. Vincennes entonces reivindicó su trayectoria y Roncin habló de un plan vasto para calumniarnos, señalando a Desmoulins, Fabre, Bourdieu y Philippot e insistiendo incluso en la complicidad de Robespierre para con este. El club acordó enviar una delegación al Club de los Jacobinos para defender la pureza cívica de Vincennes. En las sesiones del 27 y 29 de Pluvioso, los Cordeliers redoblaron su campaña. Denunciaban que se encarcelaba a los inocentes, mientras que los culpables quedaban libres, y exigían enviar a Roncin y Vincennes al Tribunal Revolucionario para que, juzgados, disfruten de su triunfo y sus perseguidores perezcan bajo el mismo filo. Comienzos de Ventoso el clima político era sombrío, más por la escasez de alimentos, que provocaba un clima de tensión y aumentaban los rumores de un nuevo levantamiento popular. A finales de Pluvioso de 1794 la dirección republicana se hallaba profundamente dividida. El descontento popular crecía al compás de una nueva crisis de subsistencias. Pese al máximo general, los precios subían, los salarios no acompañaban y el hambre se dejaba sentir en los barrios obreros. Hubo disturbios en La Haye y demandas de aumentos salariales, mientras las asambleas de sección volvían a politizar la escasez. Los más moderados culpaban a supuestos complots contra revolucionarios.
Los sans-culottes más radicales, sin embargo, pedían intensificar el terror y castigar a todo aquel que fuera un acaparador. En ese clima, los Cordeliers retomaron su campaña contra los dantonistas, ampliando la brecha con los jacobinos. El club estaba dividido. Hébert intentó capitalizar el descontento popular, centrando su discurso en los problemas de abastecimiento. Ronsin y Vincent, en cambio, buscaban venganza política por su reciente humillación y empujaban al club hacia la confrontación. Para el Comité de Salud Pública, esa coincidencia entre penuria y agitación era una mezcla peligrosa. Las disensiones internas debilitaron al movimiento. Mientras que Ronsin y Vincent defendían la ruptura con los jacobinos y el enfrentamiento directo, Hébert y otros intuían el peligro de aislarse. A comienzos de Ventoso la línea conciliadora parecía imponerse, pero el 14 todo cambia. Ese día, alentados por Carrier, los cordeleros llamaron a la insurrección. Hébert, tras dudar, se unió a las voces más radicales y atacó incluso a Robespierre, abrazando la causa de la sublevación. Sin embargo, el club se retractó enseguida. La vacilación dio un resultado fatal. La iniciativa pasó a estar del lado del gobierno. La cautela había asomado ya en sesiones previas. El 24 de Pluvioso algunos oradores trataron de argumentar que preservar la unidad entre jacobinos y cordeliers sería lo más conveniente. Sin embargo, Ronsin rechazó esta opción, llamando a un nuevo 31 de mayo, lo que aumentó la desconfianza entre varias facciones. Mientras tanto, la penuria alimentaria se agravaba. Hébert convirtió el tema en bandera en su prensa, proponiendo una guerra eterna contra los acaparadores y el reparto de tierras, la ampliación del ejército revolucionario y hasta una guillotina ambulante para calmar los ánimos. El comité aprobó los decretos de Ventoso que confiscaban bienes de sospechosos para repartirlos entre los pobres. Las medidas fueron bien recibidas, pero no resolvieron el hambre. En ese contexto surgieron rumores de masacres y de un levantamiento inminente. El 14 de Ventoso el club vivió su clímax. Momoro presentó el proyecto de un nuevo periódico, el sucesor del Amigo del Pueblo de Marat. Vincent denunció una facción traidora y pidió desplegar todo el poder de la guillotina. Carrier clamó por una santa insurrección. Hébert, arrastrado por la presión, acusó a Robespierre y se sumó al llamamiento. La sala estalló en vivas. Sin embargo, la esperada reacción popular nunca llegó. La sección Marat, bastión de Momoro, se solidarizó, pero solo pidió medidas contra la carestía. Las autoridades interpretaron el episodio como un síntoma alarmante y comenzaron a aislar al club. En los días siguientes, el Comité de Seguridad General reforzó su control sobre las secciones y la comuna se desmarcó de los Cordeliers. El 16, Chaumet los acusó de poner en riesgo la República y el 18, un registro en casa de Hébert por un supuesto acaparamiento de manteca sirvió para desprestigiarlo. Aunque se demostró falso, el daño ya estaba hecho. El 19, Hébert intentó moderar el tono en Le Père Duchesne, presentando la insurrección como un malentendido, pero el club seguía emitiendo panfletos incendiarios. El 22 de Ventoso, el Comité de Salud Pública decide actuar. Al día siguiente, Saint-Just denuncia ante la Convención una gran conspiración teledirigida desde Londres. No hizo falta dar nombres. Todo el mundo entendió que se refería a los miembros del Club de los Cordeliers. Les acusó de buscar dividir la República, provocar la escasez y preparar un golpe de Estado. Además, les insultó llamándoles hipócritas. De ser una especie de quinta columna creada para que la República pereciera de caos, hambre y corrupción. Solicitó poderes para detener a los implicados, y esa misma noche Hébert, Ronsin, Vincent y Momoro y sus colaboradores fueron arrestados. Las secciones reaccionaron con descontento. Saint-Just había ordenado publicar más de 200.000 copias de su discurso e informe,
tratando de desprestigiar lo máximo posible a dichos miembros del Club de los Cordeliers. Las secciones no tuvieron otra que proclamar su lealtad a los jacobinos. Con sus líderes presos y su base desmoralizada, los Cordeliers quedaron reducidos a la sombra de lo que habían sido. El camino hacia la guillotina de Hebert, Ronsin, Vincennes y Momoro quedaba abierto. Visto en perspectiva, el llamamiento a la insurrección del 14 de Ventoso jamás podría haber triunfado, ni derrocado al gobierno, ni derrocado a Robespierre. No contaba con el respaldo político suficiente, ni con el apoyo masivo de la ciudadanía. Sin embargo, para el gobierno este hecho era demasiado peligroso. A este llamamiento habría que sumar una crisis económica y de abastecimiento de la ciudad, además de las constantes divisiones políticas. También hay que recordar que los rumores de un posible levantamiento popular ya venían de muy atrás. Por tanto, para preservar su poder, no tuvo otra, o al menos así lo interpretaron, que actuar de forma decidida. A pesar de que el juicio contra los hebertistas tuvo más de 40 testigos, lo cierto es que todo el proceso se sostuvo gracias a 4 testimonios clave. El de Jaubert, el de Legendre, el de Duforny y el de Hinder. Louis Legendre, diputado de la convención, testificó sobre sus encuentros con Ronsin y Vincennes, destacando tensiones políticas y posibles conspiraciones. Durante una cena con Pace, el alcalde de París, Vincennes lo acusó de ser un moderado, lo que generó un acalorado intercambio, incluyendo críticas al traje oficial de los representantes. Ronsin insinuó la existencia de facciones en la convención, pero Legendre lo desmintió. Aunque intentó reconciliarse con Vincennes, expresó su desconfianza hacia Hebert. Además, advirtió a Bouchot, ministro de la guerra hasta el 20 de abril de 1794, sobre las ideas extremas de Vincennes y el riesgo que representaba para el gobierno. Ronsin y Vincennes negaron estas acusaciones. Ronsin admitió haber asistido a la cena, pero negó hablar de facciones, mientras que Vincennes reconoció algunos comentarios, justificando sus críticas hacia el traje de los representantes como una simple observación. Louis-Pierre Duforny acusó a varios de los imputados de conspirar para perturbar la revolución. Señaló que Vincennes y Ronsin, inicialmente aliados del movimiento, intentaron socavar la autoridad de la convención. Según sus declaraciones, Vincennes habría buscado destituir a ciertas autoridades y manipular a las acciones para favorecer sus propios intereses. Por su parte, Ronsin había proferido amenazas contra la convención y ambos habrían conspirado desde prisión con el fin de liberar a reos y acusar a diputados de corrupción. Duforny también los vinculó con actividades ilegales como el juego clandestino. Los acusados negaron los cargos, minimizando su implicación. Charles Jaubert, refugiado belga y miembro de la Guardia Nacional, detenido en Saint-Lazare, testificó sobre las presuntas conspiraciones de Ronsin contra la convención y los comités revolucionarios, incluso desde prisión. Según su testimonio, Ronsin habría llegado a amenazar con enviar a la guillotina a Philippot, a Bourdon de Huy y a Desmoulins. Las tensiones tenían orígenes diversos. Con Philippot la enemistad se remontaba a la campaña de la Vendée, donde éste le habría acusado de negligente en un panfleto virulento. Bourdon de Huy, en su calidad de supervisor del ejército del oeste, habría cuestionado también su actuación militar, llegando a despedir a alguno de sus hombres de confianza, mientras que Desmoulins, desde las páginas del Vieux Cordelier, del viejo Cordelier, atacaba a los hebertistas día sí y día también. Además, Ronsin criticaba al Comité de Salud Pública y no dudaba en descalificar a Robespierre, pese a haberlo reconocido en alguna ocasión como un patriota.
Su testimonio sustentó gran parte de la acusación que presentaba a Ronsin como un gran juez, un sinónimo de dictador para no utilizar el término, e incluso como el nuevo Cromwell. El testimonio de Charles François Frederick Hindel se produjo en un momento clave de la audiencia. Después de que el presidente del tribunal preguntara al jurado si se consideraba lo bastante informado y éste respondiera de forma negativa, se procedió con esta declaración para aportar nuevos elementos al debate. Según su testimonio, los conspiradores planeaban asesinar a miembros de la convención y a patriotas destacados. Uno de los ataques más específicos habría estado dirigido contra Henriot y su personal durante la cena en el Palacio de Luxemburgo. Además, se organizaba la toma de puntos estratégicos mediante falsas patrullas que ocuparían la Casa de la Moneda, el Arsenal, el puesto de Pont-Neuf y la Convención. En caso de resistencia, los conjurados contemplaban retirarse a la isla de San Luis. Concluida su exposición, se repitió la misma pregunta al jurado, que en esta ocasión manifestó hallarse lo bastante informado, lo que puso fin a la fase probatoria y dio paso a la emisión de un veredicto. Condena para todos los acusados, con la única excepción de Lavauroux, declarado inocente por Dumas, quien incluso le invitó a sentarse a su lado. El tribunal condenó enérgicamente la inmoralidad de los implicados, subrayando el contraste entre su vida de lujo y la miseria del pueblo, así como el uso de la prensa calumniosa como herramienta para incitar al descontento contra la República. Las sentencias se ejecutaron esa misma tarde, salvo en el caso de Marianne Catineau, quien se encontraba embarazada. Entre las figuras femeninas que orbitaron junto con nuestros protagonistas la guerra de la Vendée, la revolución en París y las propias tensiones que se vivieron durante la crisis de 1793 a 1794, hemos de hablar de tres figuras clave sin las cuales no se puede entender todo el proceso. Además, sus destinos trágicos fueron realmente reveladores de la crudeza de esta etapa de la historia. Antes de la Revolución, Marie-Marguerite François Goupil había ingresado al convento de la Providencia en París, donde tomó los hábitos con el nombre de Sœur Providence. Su vocación religiosa fue interrumpida por los decretos de 1790 que suprimieron las órdenes monásticas. Fue entonces cuando conoció a Jacques René Hébert. Marie, la exmonja convertida en republicana fervorosa, se casó con él en 1792, justo cuando el poder de los Cordeliers alcanzaba su auge. Pero la gloria fue breve. En marzo de 1794, Robespierre y el Comité de Salud Pública lanzan su ofensiva contra los hebertistas. Hébert es arrestado, juzgado y guillotinado el 24 de marzo. 3 semanas después, Marie fue llevada al cadalso, dejando huérfana a la hija de ambos. La vida de Marie-Angélique Laquesne, la viuda de Ronsin, es un caso y una vida muy singular. Perteneció a una familia burguesa ilustrada de París. Su padre, funcionario del Ministerio de Guerra, había ocurrido a Bélgica acompañando a Ronsin. Con el contrato matrimonial, firmado el 11 de junio, muestra la modestia de medios y la confianza en el futuro compartido. Cuando Ronsin fue arrestado y guillotinado en marzo de 1794, su esposa también fue detenida. Por medida de seguridad, justificaron. Fue encarcelada en el convento de las Inglesas, una de las antiguas casas religiosas transformadas en prisión femenina. Allí permaneció meses enferma y olvidada, sin cargos concretos y temiendo correr la misma suerte que Madame Hébert. Finalmente fue liberada en noviembre de 1794, después de la caída de Robespierre. En 1795 contrajo segundas nupcias con el general Louis-Marie Turreau, viejo amigo de Ronsin y célebre por haber comandado las columnas infernales de la Vendée. En 1804, cuando Turreau fue nombrado embajador de Napoleón en los Estados Unidos, le acompañó a Washington. Allí su matrimonio se convirtió en un escándalo público.
testigos contemporáneos, entre ellos Dolly Madison, la que será esposa del presidente estadounidense James Madison, por entonces secretario de Estado, dejó constancia de los malos tratos físicos y psicológicos que el diplomático francés infligía a su esposa, quien no sabía inglés. En sus cartas, Dolly describe a la embajadora francesa como una mujer de mirada triste, que calla bajo el peso de la humillación. Tras regresar a Francia en 1811, su vida se apagó lentamente. Viuda de nuevo desde 1816, vivió en la pobreza con sus 4 hijos, pidiendo pensiones al Ministerio de Guerra. Murió hacia 1826 agotada y olvidada, tras haber sido testigo y víctima de todos los extremos de la revolución. Esposa de un hebertista guillotinado, prisionera del terror, baronesa del imperio y finalmente símbolo de la violencia silenciosa que sobrevivió al estruendo político. El destino de Marie-Anne Catherine Quittenot fue cruel. La esposa del general Quittenot, comandante republicano en la Vendée, capturado por los insurgentes en 1793, quedando liberado después, fue acusado él en París por traición y por haber entregado Solet al enemigo. Fue juzgado y guillotinado al poco de tiempo. Su esposa, arrestada en el mismo contexto, fue encerrada y llevada ante el tribunal revolucionario. En un intento desesperado por salvar la vida, alegó estar embarazada, lo que según la ley debía suspender la ejecución. Pero sabemos que 2 días después se recoja que sufrió un aborto nunca aclarado. Algunos testigos afirmaron que fue espontáneo, otros que se trató de un aborto forzado. Fue guillotinada inmediatamente, convertida en una víctima anónima del engranaje del terror. Los hebertistas no fueron mártires, fueron un límite, una frontera que incluso la revolución temió cruzar. Su caso nos muestra cómo una élite política revolucionaria podría ser objeto de un meteórico ascenso y de una caída fulminante. Su poder no procedía de la herencia y del linaje, sino de las nuevas formas de legitimación política en dicha época, a saber, la prensa, la oratoria, el ejército revolucionario y también la radicalidad ideológica. Sin embargo, su historia nos muestra los límites de este modelo en un marco de centralización del poder y de represión. Un juicio, más que un proceso con las debidas garantías, fue una herramienta de control político para recordarle al pueblo hasta dónde llegaba su libertad. La caída de los hebertistas marca el desmantelamiento de las secciones y el debilitamiento de las sociedades populares, así como la consolidación del poder jacobino y del gobierno de Robespierre, al menos en el corto plazo. Si te ha gustado este viaje por las sombras de 1794, no olvides darle un like al vídeo, compartirlo con tus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales. También indicar que esto es un proyecto que viene de la mano de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos, así que también echarle un ojo a las redes sociales de la asociación, que es un proyecto de divulgación y recreación histórica. De hecho, recreamos a los fusileros cazadores de la Guardia Media Imperial. Así, a todos los aficionados de la Revolución y el Imperio, recordad que nada se pierde mientras el valor permanezca. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Adiós.